Daremos comienzo con la clase número 15 de Teología Bíblica. Hoy veremos el capítulo 9, la Teología Paulina. Hablaremos acerca de la teología de Pablo. Dentro de la teología paulina, el punto 1, hablaremos brevemente acerca de la cristología. Pablo, por medio de la experiencia que tuvo en el camino a Damasco, se convirtió allí en ese lugar. Hechos capítulo 9. Pablo allí escucha la voz de Jesucristo, se convierte y se vuelve apóstol de Cristo. Pablo comprendió que Jesús es el Cristo, Hijo de Dios. Pablo, a través de la Biblia, dio testimonio de la resurrección de Jesús. Si vemos en 1 Corintios, capítulo 15, habla de la resurrección de Jesús. Aprueba la realidad histórica de la resurrección de Jesús. Algunas religiones tienen una moral no ética, pero nosotros los cristianos tenemos la idea de expiación ética. Por eso, por medio de Cristo, somos justificados, nos volvemos justos por creer en Jesús. Romanos capítulo 1, versículo 16 al 17. Significa que el hombre se vuelve justo por fe. Entonces, ¿cuál es la cristología que Pablo tuvo? Es que Jesucristo es el Salvador y Señor expiatorio. Punto 2. Doctrina de salvación de Pablo. Pablo enseña acerca de la doctrina de la salvación por medio de los libros de Hechos, Romanos y Gálatas. Si lo vemos de otra manera, la teología de Pablo tiene un comienzo independiente, pero podemos ver que la teología de Pablo es igual a las ideas teológicas de los otros apóstoles. Esto significa que el mismo Espíritu Santo conmovió a los apóstoles y a Pablo. La doctrina de la salvación de la teología paulina es justificado por fe en Cristo. El hombre es redimido por creer en Cristo. Esta es su afirmación. Desde el punto de vista del hombre, es que uno es salvo por fe. Por supuesto que la fe también es regalo de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Pero esto no significa que los fieles no tengan necesidad de obra. Nosotros, que hemos sido salvos por fe, debemos obedecer bien la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 13, versículo 2. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 18 al 19. De esta manera, no somos salvos por obra. Recibimos la salvación por creer en Jesús. Pero nosotros, los que hemos recibido la salvación, debemos cumplir bien con las palabras de Dios. Si creemos en Jesús, tendremos frutos del Espíritu Santo. Por eso hay una relación entre la fe y la obra. La fe moviliza a hacer el bien, y si no ejerce el bien, la fe se debilita. La buena obra en sí no es medio para la salvación. La buena obra no es medio de la salvación, pero es fruto para las personas que son salvos. Así que no se puede separar la fe de la obra de los fieles. Santiago capítulo 2, versículo 17. La fe sin obra dijo que era una fe muerta. Una vez más, el hombre
es salvo por fe. Nosotros, que somos salvos por fe, tenemos que formar frutos por nuestras obras. Recibimos recompensa por las obras. Punto 3. De Teología Paulina, significado de la cruz. ¿Cuál es el significado de la cruz en la Teología Paulina? La cruz era la pena de muerte máxima romana. Jesús murió crucificado en la cruz. Primero, la cruz es revelación al amor de Dios. Por lo tanto, la cruz es un hecho evidente, real. La muerte en la cruz significa que Dios entregó a su Hijo unigénito por nosotros, y Jesús sufrió y murió en la cruz. La cruz es expresión máxima del amor de Dios y de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 19, Romanos capítulo 5 versículo 8, Romanos capítulo 8 versículo 32. Segundo, la cruz es muerte sacrificial de Cristo. Podemos pensar en la ceremonia sacrificial del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento llevaron toros o corderos delante de Dios como ofrenda de sacrificio. En la gran expiación, el sumo sacerdote mataba al cordero y lo llevaba al altar de Dios. Esto representa el sacrificio de Jesús. Efesios capítulo 5, versículo 2, Romanos capítulo 8, versículo 3. Jesús se hizo ofrenda de sacrificio. Romanos capítulo 3, versículo 25. Efesios capítulo 1, versículo 7. Jesús murió en lugar nuestro, convirtiéndose en ofrenda de sacrificio. Por eso, la muerte de Jesús es en sustitución por la nuestra. Jesús no murió solo por morir, sino murió en nuestro lugar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 10. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 32. Efesios, capítulo 5, versículo 2. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Si vemos aquí, Jesús se hizo ofrenda de sacrificio por nosotros. Juan el Bautista también dijo con respecto a Jesús: miren, he aquí el Cordero de Dios que cargará con el pecado del mundo. Luego, tercero, la cruz tiene significado de expiación. Jesús no tiene pecado. Jesús no conoce el pecado. El Señor es inocente. El Señor no tiene por qué morir. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14. Pero se dice acerca de la muerte de Jesús que fue muerte expiatoria. Jesús muere en sustitución por nosotros los fieles. Por eso, la muerte de Jesús es muerte de fieles. Por eso los fieles morimos junto con Jesús y vivimos junto con Jesús. En el Antiguo Testamento, cuando tenían que sacrificar al cordero o al toro, el sacerdote imponía su mano sobre la cabeza del animal. Esto significa que el pecado del hombre se ha traspuesto sobre el animal y ese animal muere en su lugar. El animal muere en lugar de las personas. De esta manera, nosotros pecamos, pero el que muere es Jesús. Así que la cruz tiene ese significado expiatorio. Luego, cuarto, tiene significado reconciliatorio, que se reconcilia. La muerte de Jesús no solo tiene relación con el pecado del hombre.
Sumado a eso, la muerte de Jesús tiene relación con Dios. La cruz de Jesús reconcilia la relación entre Dios y el hombre. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 18, dice, ofrenda de reconciliación. Así que Jesús se convierte en ofrenda de reconciliación. En el tiempo del Antiguo Testamento hubo también sacrificio de reconciliación. Nosotros, los seres humanos, nos hemos vuelto enemigos con Dios por el pecado. Dios tiene que juzgar a los pecadores. Nosotros, como pecadores, no podemos ir delante de Dios. Por eso, nuestro Jesús se volvió ofrenda de sacrificio reconciliatorio. Jesús resolvió el problema del pecado delante de Dios al morir en la cruz. Por eso, nosotros podemos pasar valientemente ante Dios por creer en Jesús. Nosotros somos como reyes y sacerdotes. Nosotros nos podemos encontrar con Dios por creer en Jesús. Los fieles pueden reconciliarse con Dios y vivir con Él. Ya nunca más Dios nos llamará enemigos. Dios no nos juzgará. Nosotros somos hijos de Dios. Luego, quinto, la cruz tiene significado de redención. Marcos capítulo 10, versículo 45. Titos capítulo 2, versículo 14. Marcos capítulo 10, versículo 45. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 6. Jesús nos redimió, pagó el precio de la redención por nosotros. Es decir, Jesús pagó el precio de la compensación. Jesús cargó nuestros pecados y pagó el precio del mismo. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20. Es lo mismo que el hombre estuviera en estado de esclavitud, pero Él pagó el precio y le compró la libertad. Jesús pagó el precio. Por eso recibimos la libertad del pecado. Nosotros no podemos resolver el problema del pecado por nosotros mismos, pero Jesús, muriendo en nuestro lugar, pudo pagar el precio del pecado. Jesús nos rescató del pecado. Sexto, la cruz tiene el significado de la cruz victoria. Cristo vino a esta tierra, vino para abolir todo poder, autoridad y gobierno. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 24 al 25. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Jesús salió victorioso por medio de la cruz. También por medio de la cruz Jesús venció al pecado. Y también Jesús venció al diablo. Y Jesús venció al mundo. Y Jesús venció a la muerte. Por eso, nosotros también, por medio de Jesús, vencimos al pecado. Romanos capítulo 8, versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así Jesús venció al más grande enemigo del mundo. Nosotros también salimos victoriosos por medio de Jesús. Luego, punto 4, hablaremos acerca de la doctrina de justificación. La doctrina de justificación aparece mucho en Romanos y en Gálatas. Originalmente la palabra justificación, que considera justo, primeramente tiene sentido legal.
En una tribuna legal, el juez declara justo, inocente. Esto es justificación. Dios, el juez, declara al hombre pecador, a la humanidad, eres justo por medio de Jesús. Por eso, justo es un término legal. Y esto es caso real, porque la relación humana con Dios, al igual que las condiciones éticas humanas, son reales. Por eso es real. Nuestro Dios nos considera justo a nosotros, los pecadores. Por eso, esto no es ficción, sino real. Segundo, hablemos acerca de la base de la justificación. Romanos capítulo 3, versículo 20. Dice que no hay nadie que pueda ser justo por la ley. La ley nos hace entender el pecado. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Gálatas capítulo 3, versículo 11. No hay nadie que pueda ser justo por la ley. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Por lo tanto, la base de la justificación no está en la obediencia a la ley, porque no hay ningún ser humano que pueda obedecerla. La base de la justificación está en la muerte de Cristo. La base de la justificación está en la muerte de Jesucristo en la cruz. La muerte de Cristo es la expresión del amor de Dios, es la base de la justificación. Romanos capítulo 5, versículo 8. Si dijese que el hombre es justo por la ley, entonces no necesitaríamos la cruz de Jesús. Gálatas capítulo 5, versículo 9. Romanos capítulo 3, versículo 25 al 26. Por lo tanto, el hombre no puede recibir la salvación por la ley. La ley ayuda a entender el pecado. Por lo tanto, somos justificados por creer en Jesús. Tercero, la justicia es traspuesto. Nosotros somos pecadores, pero Cristo nos viste de la justicia que llevó a cabo. Jesús viste de la justicia a la humanidad. Por eso, desde el punto de vista de Dios, Dios nos ve justos. Dios nos considera justos a nosotros. Dios nos reconoce como justos, porque nos vestimos de la justicia de Jesús. Y fue traspuesto la justicia de Jesús a nosotros. Somos reconocidos justos delante de Dios. Romanos capítulo 4, versículo 3. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Cuando nosotros creemos en Jesús, es traspuesto la justicia de Jesús sobre nuestra vida. Luego, punto 5. La cruz y la reconciliación. Por culpa de nuestros pecados nos hemos enemistado con Dios. Hubo una pared de separación entre Dios y nosotros, pero Jesús, siendo la ofrenda de sacrificio, nosotros pudimos entrar a la presencia de Dios. Por eso esta justificación habla de que recibimos indulto de nuestros pecados. Y en otros términos, nos volvimos a reconciliarnos con Dios. Esta justificación tiene dos significados. Que fuimos justificados recibiendo perdón de pecado delante de Dios, y que el hombre pudo volver a relacionarse por medio de la reconciliación. Nuestra relación con Dios estaba rota, pero por recibir la justificación
nos volvimos a reconciliarnos con Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Romanos capítulo 5, versículo 10. Colosenses capítulo 1, versículo 22. Efesios capítulo 2, versículo 16. Por eso nos volvimos uno por medio de la cruz. Dios y el hombre se reconciliaron. Pero no termina esto aquí, sino que se reconcilian entre las personas también. Esto es la verdadera reconciliación. Verticalmente nos reconciliamos con Dios. Horizontalmente nos reconciliamos con los prójimos. El hombre no puede reconciliarse por sí mismo. El hombre solamente puede pacificarse por obra de la gracia de Dios. Y Dios es quien inicia esta reconciliación. También el que perfecciona esta reconciliación. Nuestro Dios es Dios de reconciliación. Por eso, nosotros nos reconciliamos con Dios y con otras personas. ¿Cuál es el resultado de la reconciliación? Podemos decir que es restauración de relación con Dios. Nos comunicamos con Dios, oramos a Dios, nos encontramos con Dios. Cuando Jesús muere en la cruz, el velo que separaba el lugar santo del Santísimo se rasgó. Por medio de la cruz de Jesús, ahora, en este tiempo del nuevo pacto, todos somos sacerdotes. Cualquiera que crea en Jesús puede presentarse orando a Dios y dar el culto. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. También podemos estar en paz con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1. Antes, Dios nos juzgaba. Estábamos lejos de Dios. Ahora nos hemos acercado. Además, aquel que está en paz con Dios, también está en paz con los prójimos. Por eso, debemos derrumbar todo muro que nos obstaculice. Efesios capítulo 2, versículo 16. Dios es nuestra paz. Hizo de dos uno. Por eso, nosotros no solo debemos estar en paz con Dios, sino también con los prójimos. Colosenses capítulo 1, versículo 21 y 22. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 20. ¿Cómo el hombre pudo reconciliarse con Dios? Recibimos el perdón de pecado por creer en Jesús, quien fuera la ofrenda de reconciliación. El hombre es justo por creer en Jesús. Por fe es justificado. Esto es reconciliarse con Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer para reconciliarnos con los prójimos? Los fieles que creen en Jesús no se ajustan bien con los prójimos, con la gente del mundo, porque los fieles tienen otra vida de fe que ellos. Tienen ideologías diferentes, son enemigos. Entonces, ¿cómo se puede reconciliar entre creyentes y no creyentes? Esto es que el incrédulo tiene que creer en Jesús. Si el incrédulo cree por recibir el Evangelio, entonces podremos estar en paz entre unos con otros. Entonces, para estar en paz con los incrédulos, debemos evangelizar. El incrédulo debe creer en Jesús. Entonces, puede reconciliarse. Nosotros debemos estar en paz con Dios y con los prójimos. Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24, Jesús dijo:
Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Además, nosotros ya estamos reconciliados con Dios, pero los que no creen en Jesús siguen en pecado y siguen alejados de Dios. Aunque nosotros tengamos a Dios en nuestro corazón, pero si seguimos pecando, nos alejaremos de Dios. Aunque nosotros tengamos a Dios en nuestro corazón, nos sentimos ahogados, no tenemos paz en nuestro corazón. Por lo tanto, aún después de haber creído en Jesús, debemos alejar el pecado. Debemos arrepentirnos del pecado. Y orando, dando culto, siempre debemos acercarnos a Dios. Entonces, siempre podremos estar reconciliados con el Señor. Hablamos acerca de la teología paulina. Concluimos con la clase número 15 de teología bíblica. Con esto terminamos con todas las clases de teología bíblica. Muchas gracias.